¿Qué tal amigos? Un cordial saludo para todos a nombre de la Ciencia y Cultura Gnóstica Internacional y bienvenidos a esta tercera clase del taller titulado La Era Acuario. En las clases anteriores estuvimos estudiando qué es una era a nivel astronómico, estuvimos estudiando las características del signo de Acuario en particular y hoy vamos a hablar de cómo repercute en cada uno de nosotros a nivel individual, en la humanidad y en el planeta. Pero antes quiero nuevamente invitarte a visitar la página web gnosis.is, a revisar allí el material de estudio que tenemos que está muy interesante y a buscar un curso de autoconocimiento, ya sea presencial u online. Está ahí en la página el mapa de todas nuestras sedes para participar de los cursos presenciales. Y si no tienes ninguna cerca, puedes hacer un curso online en la plataforma de tu preferencia. Bien, entonces vamos a hablar de cómo impacta la entrada de la era de Acuario, primero que nada en el planeta. El ingreso a la era de Acuario, como ya hemos hablado en las clases anteriores, significa que empezamos a recibir la fuerza de esa constelación, de ese signo zodiacal. Las constelaciones son grupos de estrellas que emanan una fuerza particular, al igual que el Sol emana su luz hacia nosotros y nosotros tenemos vida gracias a la luz del Sol. La Luna tiene otras influencias sobre nosotros. Los planetas tienen influencias sobre nuestra vida. Las estrellas también lo tienen. Y las constelaciones zodiacales tienen cada una de ellas una característica particular, que en ese viaje del Sol alrededor del Sol central de la galaxia vamos pasando frente a cada una de ellas y empezamos a recibir esa fuerza. Todo esto ya lo hablamos en las clases anteriores. Las estrellas no tienen ninguna emanación negativa. Por ende, las consecuencias del paso de una era a la otra en el planeta no son para nada negativas. Claro, sí producen transformaciones que nosotros podemos llamarle catástrofes naturales. Pero para el planeta eso no son catástrofes, no es que le haga daño, simplemente el planeta necesita pasar por un proceso de transformación. ¿Por qué? Porque durante todo el año sideral, ¿verdad? O sea, durante todo ese viaje del sistema solar alrededor del cinturón zodiacal, se van sucediendo las 12 eras y el año sideral empieza y termina en la era de Acuario. Cuando comienza un año sideral, comienza una nueva raza humana. Cuando el año sideral termina, esa raza termina también, para dar paso a una nueva, ¿verdad? Entonces, es un momento crítico para el planeta, donde el planeta, vamos a decir que se reestructura para recibir a la nueva raza. Bien. Todo esto lo estudiamos en otros cursos, en otros talleres. No vamos a profundizar en eso ahora. Pero vi por ahí algunos comentarios donde preguntaban, donde la gente se preguntaba, entonces, ¿esta raza termina? Sí, estamos cerca del final de esta raza. Cerca pues, puede significar algunos siglos. Pero recordemos que la era dura más de 2000 años y el año sideral dura 25.900 años. Entonces, que esté cerca el final de esta raza no quiere decir que sea para el año que viene. No sabemos para cuándo va a ser, pero esta raza se está preparando para desaparecer.
y el planeta se está preparando con todos esos fenómenos naturales como pueden ser terremotos, maremotos, estallidos de volcanes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso marcado por el fin de un año sideral y el comienzo de uno nuevo. Y eso pasa justamente en Acuario. Entonces, para el planeta no hay ninguna consecuencia negativa, solamente un proceso natural. Para nosotros sí es negativo estar o padecer, mejor dicho, esas transformaciones de la naturaleza, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede con esas vibraciones de Acuario a nivel de la humanidad, a nivel de nosotros? Bueno, que esas vibraciones espirituales, Acuario es un signo revolucionario, como explicamos en la clase anterior. La era de Acuario es una era de luz, de avance espiritual, de conocimiento, de sabiduría. Pero ese impulso espiritual, toda esa fuerza que trae Acuario, nosotros la vamos a canalizar de acuerdo a nuestro estado psicológico. Entonces, si la persona tiene un estado interior que nunca se ha preocupado por su perfeccionamiento, que está llena de maldad, de violencia, de orgullo, de celos, de codicia, de envidia, etcétera, etcétera, pues esa fuerza espiritual la va a recibir justamente todos esos elementos psicológicos negativos que todos en mayor o menor medida poseemos. Entonces, cuando un elemento negativo, digamos por ejemplo, miedo, ¿quién no tiene algún miedo? Resentimientos, celos, envidia, etcétera, etcétera. Cuando esa fuerza espiritual llega a uno de esos elementos negativos, ese elemento se expresa con más fuerza, ¿verdad? Entonces produce el efecto totalmente opuesto. Y eso es lo que ha marcado que Acuario, el ingreso a la era de Acuario, esté marcado por guerras, por destrucción, por libertinaje, por degeneración, ¿verdad? El lanzarse la humanidad al consumo de drogas, vicios, a las guerras, como ya dijimos. Acuario, por impulsar esa búsqueda del conocimiento y de la sabiduría, ha llevado a un desarrollo de la ciencia materialista. ¿Por qué? Porque si yo tengo un impulso de saber, pero rechazo todo lo que es espiritualidad, pues me voy a lanzar en una búsqueda de un saber materialista, ¿verdad? De una ciencia materialista, y eso es lo que ha permitido, por ejemplo, la revolución industrial, el desarrollo enorme que ha tenido la tecnología, las comunicaciones, etcétera, etcétera. Fíjense que el desarrollo tecnológico no tiene nada de malo. El problema es que ese desarrollo tecnológico se haga para realizar un mal. La mayor parte de los avances científicos que hemos tenido en estas épocas han sido propiciados por las guerras. O sea, se han hecho, la mayor parte de las investigaciones científicas han sido para ponerse al servicio de la guerra, ¿verdad? Cierto es que las guerras mundiales fueron antes del año 1962, pero es porque ya se va sintiendo la proximidad de esa era de Acuario, se va despidiendo la era de Piscis y vamos entrando a esa era de Acuario, donde esa humanidad que recibe en forma negativa esas vibraciones se lanza a la destrucción. Hablábamos en la clase anterior, Urano produciendo revoluciones, que también se han visto en estas épocas revoluciones sociales enormes, pero Saturno como señor de la muerte
impulsando que esas revoluciones sean destructivas. En vez de ser revoluciones espirituales, revoluciones de construir algo mejor, no, son revoluciones de destruir, de matar. Y ahí está el problema, que se exacerba la violencia, ¿verdad? Entonces, Acuario trae también ese impulso de buscar el contacto con la naturaleza, ¿verdad? Que lo hablábamos también en la clase pasada. Trae ese impulso de buscar la vida en comunidad. Mucha gente se ha lanzado a buscar el cooperativismo, el volver a vivir en comunidades de campo. Y eso es porque también muchas personas reciben en sus valores espirituales las fuerzas de Acuario. Entonces se hace presente algo que el venerable maestro Samael llama la onda dionisíaca. La onda dionisíaca es una vibración que acompaña también el ingreso en la era de Acuario. Es una vibración que se hace presente en el planeta y que es opuesta a lo que en la Biblia y en muchas leyendas se le llama Mamón. Mamón es, digamos, el dios de la avaricia en la mitología. Por eso es que también en el Sermón del Monte, en los Evangelios, Jesús dice, no se puede servir a Dios y a Mamón. O sea, no se puede buscar un camino espiritual y al mismo tiempo estar buscando una realización material. Mamón representa lo que es el intelectualismo frío, vacío, y la codicia, la búsqueda del dinero y el desarrollo material. Entonces, si nos metemos por un camino espiritual, tenemos que estar dispuestos a renunciar a todo para ganar valores espirituales. Entonces, Dionisio se opone justamente a la búsqueda del intelectualismo y la riqueza material. Y Dionisio, a su vez, también puede ser canalizado, la onda dionisíaca puede ser canalizada de dos maneras, en forma positiva o en forma negativa. Bajo el influjo de la onda dionisíaca, la gente pretende alejarse del intelectualismo y el materialismo. Pero si esa persona no está dispuesta a hacer una transformación radical, si esa persona no está dispuesta a eliminar sus defectos psicológicos, va a buscar un camino más sencillo para esa realización espiritual. ¿Cuál es ese camino? A través de las drogas y a través del libertinaje. Cuando la onda dionisíaca comienza a hacerse presente en el planeta, surgen dos principales exponentes de esa onda dionisíaca. En el polo negativo se encuentra el movimiento hippie, que como decíamos busca el despertar de la conciencia a través de lo que ellos llamaron la liberación sexual y el uso de las drogas, ¿verdad? Y en el polo positivo de la onda dionisíaca surge el movimiento gnóstico con el venerable maestro Samael Aun Weor a la cabeza, donde el venerable maestro Samael entrega 3 factores para la revolución de la conciencia, que son muerte psicológica, nacimiento segundo y servicio a la humanidad. La muerte psicológica es la eliminación de los defectos. Lógicamente, no podemos buscar un desarrollo espiritual sin la eliminación de los elementos negativos que cargamos en nuestra psiquis. El nacimiento segundo es el trabajo con todas las energías que circulan por nuestro cuerpo, ¿verdad? Tanto físicamente como internamente, un trabajo consciente con esas energías para lograr ese nacimiento segundo, que es un nacimiento espiritual en el alma de la persona. Y el servicio a nuestros semejantes, factor también
fundamental. No podemos nosotros buscar una espiritualidad egoísta donde no nos interesa para nada lo que le suceda al prójimo, ¿verdad? Entonces tenemos ahí representados esos dos polos de la onda dionisíaca. El polo negativo, que lleva, a pesar de que se haga con buenas intenciones, lleva a una degradación de la persona, y el polo positivo de la onda dionisíaca, que es el único que nos permite tener una revolución espiritual verdadera. Si no hay una transformación radical en nuestro interior, no se puede producir esa revolución espiritual. Simplemente vamos a estar perpetuando la vida de esos elementos psicológicos negativos. Acuario es una era de luz. Acuario es una era de sabiduría. Pero esa luz y esa sabiduría son las que se encuentran en el fondo de tu conciencia. Ahí es donde debes buscar, y el camino espiritual es un camino hacia adentro, es un camino de introspección, de conocimiento interior. Lo que estudiamos en estos talleres, en los cursos de autoconocimiento, son las claves para lograr el despertar de nuestra conciencia. Si logramos esa revolución de la conciencia, ese despertar de nuestra conciencia, estaremos encarnando la luz de Acuario y estaremos preparándonos en forma individual para la nueva era. Esa es la clave y eso era lo que queríamos transmitir con estos 3 talleres. Para mí ha sido un gusto, un honor, les agradezco muchísimo que hayan permanecido, que hayan asistido a estas clases, y los esperamos en el curso de autoconocimiento. Muchísimas gracias nuevamente. Habló para ustedes Ariel Delfín. Nos encontraremos en próximas entregas. Hasta pronto.